Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hacer la presentación de un caso clínico mixto sobre Aspergillus flavus y Acinetobacter baumannii. Los integrantes son Coronel Camilo Abigail, Fernández Guaso Samantha, Vázquez Robles Montserrat, Solís Nieves Sareli Kiara y su servidora Pedraza Vázquez Sandra de Usterito. En el siguiente caso clínico les presentamos a un paciente varón de 65 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Entre sus antecedentes destacan bronquiectasias pulmonares derechas. También es portador de la mutación de la protombrina 20-21-0A y déficit de la proteína S. También presenta trombosis venosa profunda y tromboflebitis de miembros inferiores. Ha sufrido hemorragia subaracnoidea secundaria al tratamiento anticoagulante y anemia hemolítica. También este paciente había sido diagnosticado con leucemia linfoide crónica y recibió 6 líneas de tratamiento. Como complicaciones durante los ciclos de quimioterapias, pues destacan numerosos ingresos por infecciones respiratorias. Y su último ingreso fue por una neumonía basal derecha. También este paciente acudió por fiebre de 48 horas de evolución, tos con expectoración verdosa y malestar en general, que no ha mejorado tras ser tratado con cefuroxima. En su auscultación cardiopulmonar salió normal, no hay ruidos patológicos sobreañadidos y en su abdomen no hay hallazgos. Respecto a las pruebas complementarias, se le realizó un hemograma donde destaca la hemoglobina de 7.7 gramos sobre decilitro, lo cual es indicio de anemia, y destacan también los niveles de los glóbulos blancos con relación a su leucemia. Por otro lado, se le realizó una radiografía de tórax con una condensación mal definida basal izquierda y tras su ingreso se realizaron hemocultivos y urocultivos, así como antigeniuria en orina para legionela y para neumococo, los cuales resultaron negativos. Se inició antibioterapia empírica con meropenem y levofloxacino. Sin embargo, la fiebre persistía y tras 48 horas se decidió utilizar tecoplanina y cotrimoxazol. Para el diagnóstico diferencial, tenemos que valorar aquellos procesos más frecuentes que cursan pacientes inmunodeprimidos, pues que presentan fiebre, también presentan aquella clínica respiratoria con infiltrados pulmonares y pues lesiones nodulares cutáneas. Los criterios que tenemos para poder realizar este diagnóstico diferencial, pues como primera opción tenemos a la infección por cándida, recordando que esta puede producir lesiones cutáneas simples o múltiples y en otras ocasiones pues también puede presentar eritema gangrenoso, pero en nuestro caso pues la enfermedad pulmonar pues es muy rara aún en presencia de inmunodepresión. También tenemos otra opción que es Pseudosporium, que este es un hongo que pues también puede llegar a producir infecciones fúngicas invasivas en pacientes inmunosuprimidos, pero la mejoría con anfotericina en nuestro paciente pues descarta este patógeno. Otra opción pues sería los zigomicetos, que estos producen principalmente cuadros de sinusitis e infecciones pulmonares. Aquí pues las lesiones cutáneas son poco frecuentes y comúnmente aparecen de forma primaria y no como resultado de una diseminación hematológica, por lo tanto pues este patógeno es poco probable. Otro a comparar pues son los feoifomicosis, que estos pues pueden producir infecciones diseminadas con muy frecuente participación del sistema nervioso central en lo que son pacientes inmunodeprimidos. Pero como nuestro paciente pues no tiene una afectación neurológica, pues este patógeno va en contra de nuestro diagnóstico. Y ahora tenemos lo que es una aspergilosis invasiva, que como tal sería nuestro diagnóstico más probable, ya que pues nuestro paciente presenta fiebre,
síntomas respiratorios e infiltrados pulmonares sin respuesta a antibacterianos, pues siempre hay que tener en cuenta esta posibilidad. Y pues como os había mencionado, la positividad del galactomano en sangre y la prueba de LBA a nuestro paciente, pues prácticamente pueden confirmar el diagnóstico de una aspergilosis invasiva. Posteriormente de esto, pues el paciente reingresó 9 días después de la alta hospitalaria por el empeoramiento de la clínica respiratoria. Y pues aquí habían aparecido lesiones cutáneas nuevas, que eran 3 en el brazo y 2 en la pierna. Un ejemplo, pues, es la imagen que encontramos en la diapositiva. Y pues se detectó nuevamente el aumento de las cifras de galactomano en sangre. Y pues se empieza el tratamiento con anfotericina B liposomal. Se realiza un cultivo de esputo y presencia pues a Acinetobacter baumannii multiresistente. Bueno, aquí tenemos el Aspergillus flavus, el cual es un hongo filamentoso y hialino saprófito, va a pertenecer al filo Ascomycota y va a estar formado por hifas hialinas septadas. Su reproducción es sexual y asexual. Aquí en la imagen podemos ver un conidióforo y conidios. Y bueno, sus reservorios son el suelo y los vegetales, los granos y cereales y frutos. También está en materia orgánica, en descomposición y en el agua. Los hospederos son humanos, bovinos, equinos, aves, cetáceos, entre otros. Su dosis infectiva mínima actualmente es desconocida. Su supervivencia puede estar en cualquier sustrato. Es un contaminante habitual de los conductos de climatización y ventilación y es un microorganismo termotolerante que puede resistir de los 12 a los 57 grados. Y su forma de resistencia, que son las esporas, puede sobrevivir hasta 70 grados Celsius. Tenemos también que su morfología colonial, en este caso tienen tonalidades blanco-amarillentas, pueden ser algodonosas, y su crecimiento es de 3 a 5 días. Estos microorganismos son principales productores de micotoxinas. Su transmisión es a través de las esporas o de conidios en bioaerosoles, también por contaminación de heridas o mucosas y se da principalmente también en nosocomios. Su vía de entrada, la principal, es la respiratoria, sin embargo también puede ser a través de las mucosas o incluso percutánea y digestiva. Las actividades de riesgo para este microorganismo es principalmente para las personas que se dedican al cultivo de granos, plantas y frutas, para las personas que se dedican a la explotación de ganado o a la avicultura y en su caso, pues las personas que se dedican a la veterinaria, los veterinarios, y su distribución geográfica es mundial. La infección es un patógeno oportunista, causa infecciones locales y superficiales y causa infecciones invasivas en pacientes inmunocomprometidos. Produce también alergias. La producción de aflatoxinas se relaciona con efectos hepatotóxicos e inmunotóxicos y las aflatoxinas son cancerígenas, bueno, se han relacionado con el cáncer principalmente de hígado. Por otro lado, también puede causar aspergiloma o una bola fúngica. Y la seguridad en el laboratorio es un nivel de contención 2. Para la prevención y control podemos ver que hay desinfectantes. El principal es el hipoclorito de sodio, que llega a ser muy efectivo. También la inactivación física por calor, principalmente a 60 grados Celsius por 45 minutos. Y en el caso de los antimicrobianos, los más efectivos son el voriconazol, la anfotericina B, el posaconazol e itraconazol, aunque pueden causar, este microorganismo puede causar resistencia y hay que cambiar el antimicrobiano. Las recomendaciones son ventilación de los lugares, evitar la humedad, también tener un buen mantenimiento y limpieza de las áreas, así como los equipos de climatización. Para el caso de Acinetobacter baumannii, tenemos que las características generales que presenta este género, pues es que los podemos encontrar como bacilos gram negativos pleomórficos. Estos se pueden llegar a confundir, ya que pues cuando los observamos al microscopio después de hacerles la tinción de gram, asemejan las formas de cocos gram positivos.
Entre su tamaño oscila de 1 a 1.5 micras. En sus pruebas bioquímicas tenemos que son negativos a la prueba de oxidasa, positivos a la catalasa. Estos son aerobios estrictos que no presentan pigmentos en su morfología macroscópica y además son bacterias no fermentadoras de glucosa. Estos microorganismos pues no son exigentes y crecen bien en los medios de cultivo de rutina, como el agar nutritivo, McConkey, sangre de carnero y el chocolate. Además, pues se sabe que estos microorganismos tienen una gran variedad de fuentes de carbono por diversas vías metabólicas. Acinetobacter, en su morfología colonial tenemos que pues sus colonias normalmente son lisas y su tamaño es comparable con el de las enterobacterias, que van de 0.5 a 3 milímetros de diámetro. Estas son convexas, de bordos enteros, son de color blanco grisáceas o amarillo pálido y algunas son mucosas y brillantes. También muchas cepas crecen pues bien en agar McConkey, produciendo colonias rosa pálido. Y Acinetobacter baumannii pues es la única bacteria que puede crecer a 44 grados centígrados. En su epidemiología tenemos que este es un patógeno de climas calurosos y húmedos y pues específicamente su ambiente característico pues son las unidades de cuidados intensivos. Acinetobacter pues ha llegado a ser un problema nosocomial creciente en climas temperados. También se sabe que pues entre los brotes se han encontrado pues fuentes comunes de contaminación, que particularmente pues es contaminación respiratoria terapia por equipos de ventilación, también infecciones cruzadas por las manos del personal que ocasionalmente portan una cepa epidémica, y una vez que Acinetobacter pues se introduce al hospital, pues generalmente se tiene un patrón epidemiológico con brotes de cepas multiresistentes. También se sabe que la ocurrencia de los brotes de Acinetobacter son monoclonales y que en muchos hospitales pues se sugiere la diseminación interinstitucional de personal y de los pacientes, ya que pues las fuentes también comunes de contaminación son alimentos y equipos. Otro factor que afecta, pues ya lo habíamos mencionado, es la variación estacional, y en 1974 la CDC reportó que los mayores índices de infecciones nosocomiales por Acinetobacter pues son en verano más que en otras ocasiones. También algo que se sabe es que en 1955 los brotes por Acinetobacter fueron durante algunas guerras, ya que había heteroclonicidad de las cepas y pues con esto hubo una reaparición de Acinetobacter con el personal participante en las varias guerras. Esa contaminación se fue dando en la comida local, en la contaminación que había en las heridas por el campo de batalla, también una diseminación ambiental e infecciones cruzadas tanto en el campo como en los hospitales de referencia. Otro punto son los desastres, ya que se sabe que en el tsunami del sudeste asiático que fue en el año 2004, esto se sugiere que incorporó a Acinetobacter como diagnóstico microbiológico diferencial en infecciones de tejidos blancos luego de haber tenido exposición a los ambientes tropicales. Y estas cepas importadas pues pueden causar diseminación de contaminación e infecciones cruzadas. Bueno, ahora les vamos a hablar de la anatomofisiopatología. En primer lugar vamos a empezar con Aspergillus flavus, el cual es el causante de una aspergilosis invasiva. Esta se va a dar cuando la infección se extiende rápidamente desde los pulmones al cerebro, el corazón, los riñones o la piel. En primer lugar, la aspergilosis se va a dar cuando los conidios presentes con gran frecuencia en el ambiente ingresan por medio de la vía respiratoria a través de la aspiración, provocando así una infección en el tracto respiratorio inferior, esto por medio de la invasión del tejido pulmonar. Una vez que ésta se aloja en el tejido pulmonar, ya empieza la diseminación a otros órganos.
Cabe recalcar que la aspergilosis invasiva solamente se va a producir en personas cuyo sistema inmunitario está debilitado. Tal es el caso de aquellas personas que han recibido quimioterapia, algún trasplante de órgano o personas que tienen VIH. Respecto a la sintomatología, esta suele ser muy inespecífica, lo cual en muchas ocasiones dificulta el diagnóstico. Por ello, va a ser de gran importancia la sospecha clínica que tengamos, y dentro de los síntomas más frecuentes podemos encontrar dolor pleurítico, dolor de cabeza, disnea, lesiones cutáneas, tos seco productiva y fiebre. Ahora, dentro de las lesiones cutáneas, que es uno de los signos, estas muchas veces se producen, pero en una incidencia menor al 5%, y podemos dividirlas en dos tipos: aquellas lesiones primarias, las cuales suelen ser muy raras y se dan como resultado de una inoculación directa, o bien las lesiones cutáneas secundarias, que sí son más frecuentes y se dan por una diseminación hematógena tras una infección pulmonar. En este caso, nuestro paciente eran este tipo de lesiones secundarias las que presentaba, que se ven como lesiones eritematosas nodulares o placas violáceas que evolucionan a lesiones nodulares necróticas. En la imagen se observa una lesión nodular necrótica, que es la que presentaba nuestro paciente. Hablando ya del diagnóstico, podemos tener que Aspergillus flavus, en la radiografía simple de tórax, esta suele ser muy inespecífica, por lo que no es una prueba de elección, pero por el contrario tenemos lo que es la tomografía computarizada, la cual es una prueba de elección ante la sospecha de aspergilosis, ya que nos permite mostrar lesiones focales características. Dentro de estas lesiones características tenemos el signo de halo o el signo de la semiluna. El signo de halo, que corresponde a una lesión nodular rodeada por una opacidad en vidrio de lustrado. Esta suele estar presente en estados iniciales y en pacientes neutropénicos. O bien los signos de semiluna, el cual es más frecuente pero en estadios avanzados y donde no existe neutropenia profunda. En la imagen de la derecha igual presentamos una tomografía computarizada que se le realizó al paciente de nuestro caso clínico, donde podemos observar consolidaciones bilaterales pseudonodulares con márgenes algodonosos y en vidrio de lustrado. El diagnóstico convencional. Bueno, en el diagnóstico directo de aspergilosis invasiva se van a manejar diversos tipos de muestras, tal es el caso del esputo, del líquido de lavado bronquialveolar, exudados o incluso fragmentos de biopsia. Dentro de este diagnóstico convencional vamos a encontrar el cultivo. Para el caso de Aspergillus, pues la siembra de estos hongos se debe realizar en los medios de uso primario en micología, por ejemplo, el agar dextrosa saburao, el agar papa dextrosa o bien el agar seipec. Y el periodo de incubación es de 1 a 3 días entre 25 y 28 grados Celsius. Y bueno, aquí en el cultivo vamos a poder observar colonias de color verde amarillo con textura pulvurulenta y surcos radiales, y ya en el microscopio se van a observar las clásicas cabezas aspergilares con conidióforos. Y otro punto muy importante fue la tinción de Grocott-Gomory, que se fundamenta en la presencia de ácido periódico, donde los polisacáridos de la pared celular de los hongos son oxidados a aldehídos. A su vez, estos reducen el complejo nitrato plata metenamina, produciendo una coloración de café a negra. Y esto es debido al depósito de plata reducida en los lugares de localización de los aldehídos. Y en la imagen de la derecha podemos observar hifas septadas con ramificaciones en ángulo agudo. En este caso, a nuestro paciente se le realizó una biopsia cutánea en la cual se evidenció la presencia de múltiples estructuras micóticas, precisamente que se teñían con la tinción de Grocott. Y dentro de nuestro diagnóstico no convencional para una aspergilosis invasiva, pues se va a realizar mediante la detección de antígenos en muestras como lo es suero y líquido de lavado bronquialveolar, donde los antígenos más utilizados son el 1,3 beta de glucano y el galactomanano. En el caso clínico se presentaba que se utilizó el galactomanano,
el cual se trata de exoantígenos de diversas especies de Aspergillus que al generar infección tisular van a ser liberadas a partir de la infección a nivel sanguíneo. Estos suelen ser termoestables y se correlacionan con la proliferación del hongo. Cabe recalcar que el galactomanano es secretado por las hifas en crecimiento, no va a ser secretado por conidios en reposo, solamente por estas hifas en crecimiento, y es así que el galactomanano pues se va a liberar a circulación siempre y cuando el hongo se vuelva invasivo. Y bueno, la manera de detectar el galactomanano es mediante una ELISA tipo sándwich, en el cual se van a utilizar anticuerpos monoclonales de rata, los EVA2, esto para recubrir los pocillos de la microplaca, que va a ser dirigido contra las cadenas laterales del 1,5-D galactofuranósido del galactomanano de Aspergillus, utilizando como captor y detector del antígeno. Y bueno, este tipo de prueba suele ser el rendimiento mejor en pacientes con una neutropenia grave y tiene la ventaja de que se puede realizar en cualquier tipo de fluido corporal. Seguimos con Acinetobacter baumannii y pues tenemos que las especies de Acinetobacter pues causan lo que son las infecciones en heridas. También llegan a afectar órganos como los pulmones, el tracto, aparatos como el tracto urinario, la piel y los tejidos blandos. Acinetobacter baumannii pues puede llegar a provocar lo que es neumonía, sepsis, meningitis y pues infección urinaria y también infecciones locales. Los síntomas que hacen sospechar a la infección de Acinetobacter baumannii pues son fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, heridas o zonas en la piel con eritemas o ampollas y pues también en algunos casos incomodidad o dolor al orinar. Siguiendo con lo que es la rutina de laboratorio para poder dar este diagnóstico de Acinetobacter baumannii, pues empezamos con lo que es una muestra. Esta pues la vamos a sembrar en lo que son los medios de cultivo, que los más de rutina pues pueden ser los McConkey y el agar sangre. En donde el McConkey pues vamos a observar las colonias de rosado pálida y en agar sangre color blanco. Algunos medios diferenciales y selectivos pues tenemos lo que son los Elite Acinetobacter agar base, en donde aquí pues podemos observar colonias rosas mucoides, y el Chroma-Agar, en donde vamos a observar lo que son las colonias rojas. De ahí, pues como ya se había mencionado en las pruebas bioquímicas, pues en el medio SIM vamos a observar que hay una falta de movilidad. En la prueba de vamos a observar que hay un metabolismo oxidativo. Va a ser negativo indoor y pues el citrato pues va a ser positivo. En lo que es la tinción de Gram, pues vamos a observar lo que es un cocobacilo encapsulado Gram negativo. Y aquí pues en las pruebas de catalasa nos va a dar positivo, y lo que es en la prueba de oxidasa nos va a dar un resultado negativo. Después de aquí pues podemos seguir con lo que es la prueba de sensibilidad a los antibióticos, y en las técnicas moleculares tenemos lo que es la PCR, que va a detectar lo que es la proteína de la membrana externa o MPA y lo que es la Sugen oxalate. Siguiendo con la prueba de sensibilidad a los antibióticos, pues tenemos que Acinetobacter va a ser resistente a las beta-lactamasas. Por ejemplo, aquí en el cuadro observamos que es resistente a ampicilina. De igual forma va a ser resistente a aminoglucósidos. Va a ser sensible a lo que es las tetraciclinas. Y pues algo que diferencia mucho a Acinetobacter es que es resistente a los carbapenos. Y pues como último prueba tenemos que es sensible a los lipopéptidos, entre ellos a la colistina. Siguiendo con las pruebas, las técnicas moleculares, pues tenemos que se va a
dirigir precisamente a la proteína de la membrana externa o MPA. Y pues escoge este gen porque está presente en todos los genomas secuenciados de Acinetobacter baumannii que están disponibles en el dominio público. Y pues más que nada este gen pues va a jugar un papel en la formación de las biopelículas y pues el estudio más que nada de estos genes pues nos ayuda a describir lo que son mecanismos que permitan bloquear la producción de estas biopelículas para poder así mejorar lo que es la acción del antimicrobiano. También tenemos que mediante PCR se determina la presencia de los genes BRAF-alike y pues estos genes más que nada van a estar relacionados con la resistencia a carbapenémicos y pues la presencia de estos genes pues más que nada puede deberse a lo que es un mecanismo mediado por transposición y pues esto destaca más que nada la propensión de Acinetobacter baumannii a adquirir múltiples determinantes de resistencia a carbapenémicos. En la rutina de laboratorio pues tenemos que el ADN de las cepas de Acinetobacter baumannii se obtuvo usando un kit que se llama Purigine Pack, kit B, y pues más que nada se siguió las instrucciones de este fabricante. Bueno, y ya continuando con el tratamiento, como mencionaron mis compañeras al inicio, pues nuestro paciente había sido diagnosticado de leucemia linfoide crónica en enero del 2010, recibió 6 líneas de tratamiento, que son las que están aquí presentes, hasta el año 2016. Después de esto, en el mismo año del 2016, volvió a acudir a urgencias por ciertos síntomas sin mejoría. Y después de las pruebas que se le decidió dar, recibió antibioterapia empírica con meropenem y levofloxacino. Bueno, ante la persistencia igual de la fiebre y de la clínica respiratoria, se decidió asociar teicoplanina y cotrimaxol. Después de estos 7 días, no había mejoría y se realizó una tomografía computarizada de tórax y se decidió asociar al tratamiento anfotericina B liposomal. Bueno, a partir de aquí, ya viene lo que es el tratamiento para nuestro paciente, específicamente para Aspergillus. Y bueno, se dice que el antígeno de galactomano en el lavado broncoalveolar y en sangre periférica fue positivo. Después de esto, tras 72 horas de tratamiento con anfotericina, el paciente quedó afebril y presentó buena evolución clínica. Se mantuvo el tratamiento intravenoso con anfotericina durante 10 días y se cambió posteriormente a voriconazol oral. Ante la mejoría clínica, el paciente es dado de alta y solamente quedaba en la espera de los resultados de la biopsia. Bueno, después de esto, el paciente volvió a reingresar a los 9 días después del alta hospitalaria. Esto por un empeoramiento de la clínica. Ante la sospecha del fracaso del tratamiento terapéutico con voriconazol, se decidió cambiar al tratamiento de anfotericina B, liposomal respiratoria. Después se evidenció la presencia de Aspergillus flavus. Aquí donde este hongo, Aspergillus flavus, es resistente a anfotericina, pues se decidió cambiar el tratamiento a caspofungina intravenosa más voriconazol. Después se mantuvo 20 días en domicilio el paciente y volvió a reingresar de nuevo. Se volvió a iniciar otro tratamiento empírico con meropenem intravenoso y manteniendo el voriconazol. El paciente pues sigue empeorando con aparición de insuficiencia respiratoria y persiste la fiebre. Se decidió añadir al tratamiento caspofungina y se cambió el meropenem por tigecitlina más levofloxacino. A pesar de ello, pues el paciente continuó empeorando y su empeoramiento sigue siendo pues progresivo. Así que falleció al 9º día de ingreso y ese mismo día se informó
se dio un informe de microbiología de hemocultivos positivos para Cinetobacter baumannii, multiresistente y sensible a tigeciclina y colistina. Bueno, y ya algunas medidas de prevención que se tuvieron, que se dan para la aspergilosis, es evitar la inhalación de esporas. Sin embargo, para las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, como fue nuestro paciente, pues puede que haya algunas maneras de disminuir la probabilidad de que se produzca una infección grave. Esto es, pues, protegerse del medio ambiente. Y cómo lo pueden hacer es, pues, que tratar de evitar las áreas con mucho polvo, como algunos sitios de construcción o excavaciones. Si no se puede esto, pues se pide que usen un cubrebocas, evitar las actividades en las que haya contacto con tierra o polvo, como ya lo habían mencionado anteriormente, lo que es la jardinería. Si esto no es posible, pues se pide que usen equipo de protección, como son algunos zapatos, pantalones largos y pues playeras de manga larga. También que se usen guantes y cuando manipule materiales como lo que es la tierra o musgos o estiércol. También se pide que estén consumiendo medicamentos antimicóticos y se realicen algunas pruebas para detectar la infección en sus primeras etapas. En caso de que esté en contacto con el medio ambiente, pues se sugiere que se hagan algunas pruebas para los pacientes de alto riesgo, como fue nuestro paciente que presentamos. En el caso de Acinetobacter, pues algunas de las medidas de prevención y el control de la infección es incluir pues el higiene de las manos, la ubicación del paciente, precauciones pues de barrera, prácticas de asepsia, como lo mencionamos anteriormente, y uso apropiado de antimicrobianos, esterilización y desinfección de higiene ambiental y manejo de los residuos. Como pueden ver, pues son como medidas muy simples, pero pues en este caso llegan a afectar bastante a los pacientes con el sistema inmunitario pues comprometido. Y ya como conclusión, tenemos que la aspergilosis invasiva pues es una infección oportunista normalmente causada por la inhalación de esporas, frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo oncohemáticos, como lo presentamos aquí. Este hecho pues se encuentra fuertemente vinculado a la propia inmunosupresión de la enfermedad. Los tratamientos mieloblásticos y la neutropenia hacen que el patógeno pues más frecuente en este caso, que fue Aspergillus flavus, pues sea sumamente riesgoso. Nuestro paciente se consideró un paciente de alto riesgo, ya que presentaba una neutropenia profunda y prolongada. Respecto a la sintomatología que fue presentando, fue muy inespecífica, lo cual pues dificultó un diagnóstico un poco más rápido, y es por ello que es de gran importancia la sospecha clínica. Respecto a alguna de las pruebas diagnósticas, tenemos que las radiografías simples de tórax pues no nos ayudan mucho, son muy inespecíficas, por lo que la prueba de elección en este caso es de una radiografía de tórax inicial. Bueno, puede ser la tomografía computarizada de alta resolución, es la prueba de elección. En este caso ocupamos el galactomanano, que es un polisacárido de la membrana de Aspergillus flavus. En este caso lo utilizamos, más sin embargo su detección puede realizarse en suero y lavado broncoalveolar, y su sensibilidad es de un 75%, aunque puede mostrar reacciones cruzadas, o sea, es decir, falsos positivos con otros hongos. Respecto al tratamiento, se recomienda el uso de voriconazol, como lo hicimos aquí, como primera línea de tratamiento, y en casos graves se recomienda la terapia combinada. Esto es con voriconazol y casfungicina. Es importante también el aislamiento microbiológico, así como el antifungigrama para detectar la especie y resistencias a voriconazol y anfotericina B.
que fue un error que que se presentó en el caso clínico. En pacientes intolerantes a voriconazol se debe utilizar anfotericina B liposomal. La duración del tratamiento, eso va a depender a la localización de la infección, la inmunosupresión del paciente y la respuesta que éste vaya presentando al tratamiento. Se debe realizar estrategias de prevención mediante la realización del galactomanano en suero de forma bisemal y la terapia proliferativa con posaconazol también. Bueno, y ya como último debemos de reconocer la importancia de la sospecha clínica, esto de aspergilosis ante un paciente inmunosuprimido con una clínica compatible. De esta forma se realizará un diagnóstico pues más rápido y más eficaz y así podemos comenzar el tratamiento de una forma más precoz ante la alta mortalidad de esta entidad. Y bueno, este sería nuestro caso mixto y esta es nuestra biografía utilizada a lo largo de la investigación.